amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Alejandra. Yo soy Omar. Y el día de hoy tenemos como invitado a nuestro productor, ¿qué creen? Héctor. El saludo de nuestro productor es genial. Igual y si habla, No el día de mucho. hoy vamos a hablar sobre un tema un poquito más denso, pero antes de eso vamos a hacer una pequeñísima recapitulación, Omar, de un segundo. Bueno, en la semana pasada hablamos en el episodio número 6 sobre de qué tal tú manejas. Y hablábamos de todos los errores. ¿Qué tan mal manejas? Sí, tú qué tan mal manejas. Hablábamos de todas las áreas de oportunidad que tenemos cada uno de nosotros a la hora de conducir, ¿no? Pero el día de hoy pues vamos a hablar de qué es un psicópata o si eres un psicópata. ¿Será? Pues eso dice aquí, yo creo que sí. Ok. Sería algo así como, soy un psicópata y no me he dado cuenta, soy un psicópata y no lo sé. ¿Es él un psicópata? ¿Es él un psicópata? Todos Chan, chan, somos chan. psicópatas. Sí, ese sería nuestro tema de hoy. Entonces, bueno, ¿quién quiere comenzar con este tema tan light? Nuestro querido productor. ¿No? No, Ah, por ¿no? favor. Con Nosotros todo comenzamos. gusto. Sí, yo soy el invitado. Bueno, vamos a empezar diciendo que, a ver, ¿qué es un psicópata? Ajá. Un psicópata es una persona que tiene un trastorno mental, ¿no? Es una persona que le cuesta bastante, o sea, sí presenta un grado de dificultad grande para adaptarse a las normas sociales, legales, éticas, morales de una sociedad, ¿no? Ese sería O sea, todos los políticos. Sí, debe de haber algunos políticos que sean psicópatas, yo estaría de acuerdo contigo. Por definición, ¿verdad? Casi. Por definición sí encajarían bastante bien, sí, bueno, es probable. Pues presentan un trastorno de la personalidad en un grado pues, fuerte, ¿no? Mira, ahí el dilema es que no se ponen de acuerdo si es o no un trastorno de personalidad como tal, o solamente es un trastorno mental. Ahí falta mucho trabajo, obviamente, mucha investigación, hay mucho problema cuando te metes a estudiar el tema de la psicopatía y lo que todos estamos claros, digamos, o sea, los que nos dedicamos a esto, o sea, los psiquiatras, los psicólogos, o sea, nosotros los psicólogos, es que existe, ¿no? O sea, es una enfermedad, está presente en un porcentaje alto de los seres humanos, o sea, hay quien dice que es desde un 1% a un 6% del total de la población, ¿no? O sea, estamos hablando de un número que sí se debe de tomar en cuenta. Y bien, o sea, hay quien te dice que más que un trastorno de personalidad, que es una forma de ser, es un trastorno a la forma de actuar. Uh-huh. Pero bueno, hay mucho todavía al respecto, falta mucho para que se pongan de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando que también es una enfermedad machista, ¿no? Porque realmente les da más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Bueno, se presenta más en... No, entonces yo te diría que es meses. una enfermedad sexista, porque prefiere a los hombres que a las mujeres, o sea, No, sí. más bien los hombres, o sea, tienden más a eso. Que Por las su mujeres. machismo. Ajá, por su machismo. Para El resaltar. heteropatriarcado. Y decir, sí, claro, todos somos, digo los hombres, ¿no? Los Todos hombres. son machistas. Bueno, sí, la psicopatía se da preferentemente en los hombres que en las mujeres. Es muy bajo el porcentaje de mujeres que encuentran psicópatas. En lo personal, en mi trayectoria, no he conocido a una psicópata que haya llegado al consultorio. Pero sí he tenido en mi vida la oportunidad de tratar a una persona, una mujer, que sí cumpliría todos los requisitos de acuerdo a cierta escala de ser una psicópata. Y en cambio, fíjate, a la consulta sí me han llegado hombres. Con rasgos. Con rasgos, ajá. De psicopatía. Uh-huh. Y también es una enfermedad, o sea, no solo es sexista, sino también es muy dada al hombre caucásico, ¿no? O sea, no solo hombre, sino además excluye más, o sea, se concentra en el hombre caucásico que en el hombre que de otra región, que de otra...
¿no? Pues es que sí, mira, yo te podría En decir que por los porcentajes Ajá. y por lo que se observa, sí. Podríamos también pensar que es algo que al ser los psicópatas tan hábiles, Ujú. no han sido detectados, ¿no? Sí. En otros grupos. Sí. Y eso me llevaría a pensar que pues no tenemos la certeza. Ah. Pero en el grupo de personas caucásicas, pues ahí es donde entran, ¿no? O sea, donde cuando se les diagnostica, cuando los tienen enfrente, pues tienen ese rango. Sí, Entonces, sí, es mucho más predominante, ¿no? es lo que más llega, ¿no? O sea, Sí. llega tanto a una consulta, llega tanto a un psiquiátrico, llega a una cárcel, ¿sí? Ujú. O sea, sí se reúnen más los de ese grupo que los de cualquier ¿Qué otro. otro grupo? ¿Pero a poco en la cárcel todos son güeros de ojo azul? No, no todos son güeros de ojo azul, pero a ver, por definición, ¿cuál sería un hombre caucásico? ¿Todos son güeros de ojo azul? No, pues todos a blancos, ¿no? Ajá, entonces no tienen que ser güeros de ojo azul. Una persona blanca, De tez blanca. con ojos de color café, Entra o sea, en sí el- cumple con los requisitos y entonces sí, en las cárceles encuentras muchas personas que son psicópatas. No quiere decir, o sea, no es excluyente, o sea, yo estoy diciendo que no Sí, es no es excluyente, pero o sea, el porcentaje encuentras es mayor. de cualquier raza, ¿no? Pero el porcentaje sí recae en ese grupo. Ujú. Ahora, como te decía al principio, los psicópatas son muy hábiles. Probablemente una de dos, o han sabido lidiar con la situación del cuestionario que se les presente O los blancos son menos hábiles. y los blancos son menos hábiles, ¿no? Los caucásicos son menos hábiles y más fácilmente los atrapan. O sea, todo es posible. Estamos tomando en cuenta que el psicópata es de los individuos más inteligentes. No todos son muy inteligentes porque también sería un error. O sea, sí el rango en cuanto a su inteligencia va a variar. Pero sí sabemos que son personas que aprenden a fingir muy bien. Y por ende, pues van a poder engañar, ¿no? A quien sea. Entonces, ¿tú crees que no pueden recibir una pruebita, un cuestionario o una entrevista de un psiquiatra o de un psicólogo, por hábil que sea, y que no pueda llegar a engañar? Sí, hasta los más hábiles engañan. Pero por ejemplo, tú con tu experiencia, ¿podrías detectar un psicópata en la calle? Ay, esa estuvo buena. No es tan fácil, no, porque tú no puedes diagnosticar a la ligera. O sea, la psicopatía también es algo que tú tienes que diagnosticar en base a una serie de criterios. Y bueno, afortunadamente existe, o sea, hay un psiquiatra, Richard Hare, que basado en muchos de los postulados de un psiquiatra anterior, el doctor Clark, Clarkley. se me va. Clarkley, él es un psiquiatra que se conoce como el padre de la psicopatía, o sea, él se dedicó, ¿no?, en cuerpo y alma a estudiarla y dejó una serie de fundamentos sobre los cuales trabajó Hare y él hizo su escala. Hay una escala para evaluar la psicopatía. Esa escala, que cuenta de 20 reactivos, tú se la aplicas a la población o al sujeto que tú crees que puede presentarla y ahí te vas a dar cuenta en base al resultado si es o no es. Y por ejemplo, si nosotros realizamos esa prueba, ¿es algo positivo? ¿Qué pasa? Pues te puedo dar asignar un horario y con gusto te puedo atender. No es cierto. No, sí puede llegar a pasar, ¿no? Pero esa prueba no está tan estandarizada, ¿no? O sea, no no o sea, reúne sí los es criterios de una estandarización muy... como otras Ajá. pruebas que sí están altamente manejadas Sí, en sí ese es medio sentido. hechiza. No es hechiza. No es hechiza. Tú haces la prueba y en base a los estudios, ya que han sido muchos, Ajá. tú puedes saber con mayor precisión si estás delante de un psicópata. No es infalible, o sea, nada es infalible. Sí, pero te da un buen margen, porque además panorama estamos hablando de, de que cuando tú aplicas la prueba, tú ya trataste con la persona y ya realizaste tu perfil, o sea, tú ya tienes el perfil de la persona que tienes enfrente. Uh-huh. Y tú puedes sospechar que esa persona, por las características que tiene, pues estás enfrente de un psicópata. Aplicas la escala y la escala te va a reafirmar
o bien te va a decir, no, pues tú ya estás viendo moros con tranchetes y no es un psicópata. Que va con la mano de lo que tú decías, es que si lo ves en la calle, ya sabes, no, tienes que hacer toda una investigación, tienes que tener toda la entrevista, tienes que sondear muchas cosas, los antecedentes de la persona que tienes enfrente, para poder saber si es realmente o no un psicópata. Ahora, si tú me dices, me voy a topar en la calle con psicópatas, sí, te lo puedo asegurar, sí, claro. En tu vida ya te has topado con psicópatas y a lo mejor alguna vez hasta conviviste muy de cerca con algunos, sí, es muy probable, porque está el psicópata al 100% y están los que solamente tengan algunos rasgos de los más característicos, pero no cubre todo el perfil, ¿no? Sí, yo creo que sí convivió con un psicópata muy cañón. ¿Con quién? El del martillo, ¿te acuerdas? ¿De la novia? Martillo? ¿Que te platiqué? No. Pues Era platícanos. taekwondoísta. Ajá. El chavo yo lo conocía porque era, encargado de una tienda. Tenía una tienda su familia y él estaba ahí. Él estudió artes marciales, era muy bueno. Pero cuando de repente se desconectaba, a todo el mundo quería pegarle, ¿no? Total de que se hizo de una novia, pero aparte tenía otra, salía con otra persona además de su novia. Pero la novia puso un seguro de vida a su nombre. Ah, ya me acordé, sí, ya me acordaste de tu... Sí, o sea, sí, ya me acordé. Sí, pero que continúe, sí, obviamente. Total de que lo puso a su nombre, el papá tenía algo que ver con la policía, o sea, no sé, era federal, judicial, no me acuerdo. El punto es que el papá le insistía a la hija, no lo hagas, o sea, puedes sacar un seguro de vida, no me pongas a mí, no lo pongas a él tampoco. Se saca un seguro de vida, alguien de confianza. No, pues lo voy a sacar a nombre de él, del chavo ¿no? Entonces, pues a él y a la otra pareja se les hizo fácil citarla en la casa del chavo. Entonces, la chica con la que salía estaba atrás de la puerta cuando llegó la novia. Y la mataron a martillazos. Y después la fueron a tirar hacia, pues en una carretera muy desolada, ¿no? Ok, bueno, eso que tú me estás diciendo a simple vista no sería un psicópata. No, no. Podemos estar hablando de cualquier pareja, obviamente no del todo sana mentalmente, pero que lo único que quisieron fue cometieron un asesinato por el interés del dinero, ¿no? O sea, lo que querían era dinero, encontrar a una persona no lo suficientemente lista para darse cuenta de ello y obviamente la engatusaron, lograron su cometido y después la matan, ¿no? Pero eso no necesariamente estás hablando de una persona que sea un psicópata, no. Sí, los dos terminaron pues, en la cárcel porque el papá ese día precisamente siguió a la hija, obviamente no pudo hacer nada, ¿no? Sí, pero mira, un psicópata es una persona que va a planear o sea, los que llegan a ser asesinos, no todos los psicópatas son asesinos, o sea, sería un error pensarlo, pero los que llegan a ser asesinos planean tan bien lo que van a hacer, son tan escrupulosos, son tan detallistas, que no es tan fácil atrapar a un psicópata. O sea, en realidad no hubieran encontrado jamás. Probablemente no hubieran encontrado. Es más, o sea, desde la forma de engatusarla y llevarla a hacer lo que ellos querían hubiera sido muy diferente. Y probablemente la chica ni siquiera lo hubiese platicado con su papá, o hubiesen buscado a una chica que no tuviera padres. O que no tuviera, por lo menos no padres en la policía. Exactamente, o sea, eso ya va aunque obviamente, o sea, estamos hablando, el psicópata es una persona que le gustan los retos. Atentar, entonces sí. Hubiese sido un reto, pero lo hubiese planeado de tal forma que no lo hubieran agarrado, o sea, no es tan sencillo que tú digas, ya atrapamos no es tan sencillo, ¿no? Escuchaba hace poco que tú atrapas a un psicópata por chiripa, ¿no? No, yo tampoco estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo haría la acotación de que a lo mejor en México sí, por chiripa sí los encuentran, ¿no? Así de, ay, mira lo que nos encontramos.
No, y aunque no los encuentren es así, este es el psicópata que mató a fulanito. Y lo presentan. Y lo presentan, ¿no? Ok, sí. Sí, yo estaría de acuerdo que sí. Que a lo mejor en hay México, lugares en ajá. donde sí por chiripa pueden llegar a atrapar a un psicópata. Pero sí hay lugares en donde realmente las personas que se dedican a hacer los perfiles Sí, hay un y trabajo a todo este estudio y a todo el manejo, profundo. sí tienen todos los elementos y logran poder encontrar al psicópata que van que es el están buscando, causante ¿no? de Sí, una que serie de están buscando. asesinatos. Lo que ahí el reto es poder encontrar las fallas que los lleven a poderlo Realmente encontrar. no atrapar para llevarlo a la justicia. Sí, sí, sí. Porque pueden decir, ya sabemos quién es el psicópata. Ahora, necesitamos ¿cómo las lo pruebas. atrapamos? Porque necesitamos tener las pruebas. Entonces necesitamos encontrarle las fallas a su planificación o bien actuar de cierta manera que lleves al psicópata a cometer un error. Pero eso te puede llevar toda una Sí. carrera. Tú ve en Netflix, en Prime, Todos en los todas documentales. Sí, partes sí, los sí. documentales de cuánto se han tardado a veces en capturar a un asesino serial que además es psicópata, Ujú. ¿no? Mucho tiempo. Sí, sí, sí. Porque es hasta que pueden, o sea, hasta que logran, Hasta o que hasta algo que los- él comete un error y en ese momento lo logran atrapar. Pero para que eso suceda están encima. Ujú. O sea, es trabajo de años, Sí, de no años. es dejarlo y a No, ver no, cuando no, se no, no. equivoque. Tienen que estar encima, Ajá. tienen que Pero estar eso es en investigando. un mundo, bueno, un primer mundo, ¿no? Porque aquí en México, pues, Insinúas que culpable somos hasta tener que ser. eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario, ¿no? Sí, no vamos a hablar de cosas así tan deprimentes. Sí, o sea, obviamente es muy diferente cómo funciona todo eso en los países de primer mundo a países como el nuestro. En vías de desarrollo. Muy lento, pero en vías de desarrollo. O sea, es muy diferente. Y bueno, o sea, a lo mejor sí muchos son chiripazos, pero tampoco puedes negar la presencia de gente brillante dentro de las todas estas fuerzas policíacas. ajá. Y Sí, de, tampoco sí. puedes negarlo. También hay gente que hace muy bien su trabajo, que también recurre a Oye, especialistas que son muy buenos. Y que seguramente van a capacitarse a lugares donde hay más conocimiento, ¿no? Fíjate, O sea, yo hace poco estaba leyendo en un libro sobre asesinos seriales que Richard Hare imparte cursos para saber identificar, bueno, o impartía, no sé si en este momento, para saber identificar a un psicópata. ujú. O sea, sí, ya hay muchas formas, ¿no? Entonces, si hay muchas formas de identificar a un psicópata, pues cada vez va a ser más fácil para todos los que están tratando de atrapar a alguno, Sí, sí. tener todos los lineamientos, no todo el perfil, todas las características que les permitan identificarlo y ya después ellos ya se dedican meramente a la labor policíaca para poder atraparlos. Bueno, ¿y cuáles serían las características de un psicópata? Muchas. Son muchas. Las más... Una de las importantes es la falta de empatía, ¿no? Sí logran sentir, pero a un nivel muy, muy bajo. O sea, voy no... a ir dándole palomitas a mi... A ver, ¿falta de empatía? No. O sea, falta de empatía, no tienes empatía. O sea, no tengo sí? empatía. O sea, Okay. me falta empatía, sí. Ahora va a okay. resultar que estamos conviviendo con un psicópata. O sea, aquí, o sea, ya, uno menos. Ok, bueno, la falta de empatía. No son capaces de ponerse en el lugar del otro. No son capaces de entender tus sentimientos, tus emociones. O sea, más bien las analizan y en base a su análisis ya perdí tu portavasos. Para los que nos escuchan por Spotify, el señor productor acaba de perder su portavasos. Entonces, como no son capaces de sentirlas, pues no entienden realmente cómo nos manejamos los demás, ¿no? El resto de los humanos. Eso por un lado. Luego no sienten remordimiento. O sea, ellos pueden hacer lo que sea y no van a sentir remordimiento ni culpa. Entonces yo no me preocupo, me puedo echar unos tacos. Y Eso, sí me da remordimiento. Remordimiento sí me da.
No, sí, o sea, remordimiento sí Bueno, parece. sí me da. Sí, cuando me he hecho unos tacos muy noche y digo, híjole, no. Qué bobos, ¿no? Y tú tampoco tienes Me empatía. voy a sentir mal. Empatía, no, sí tengo, yo sí me pongo en los zapatos. Del de 0 al alguien. 10, ¿qué tanto tienes de empatía? Es como un 3. Ya tenemos problemas. Es un avance, ¿no? Ok, luego tendríamos, por ejemplo, el egocentrismo, ¿no? Ajá. O sea, todo se centra en ellos. El mundo rida. Rida. Rueda. El Rueda, mundo no, rida gira. alrededor. Gira. Rida. El mundo gira alrededor Ajá. De ellos. de ellos. Y obviamente eso sí, no. sienten que Entonces, se sienten eso estamos poseedores de bien. la verdad absoluta, o sea, los puntos de vista de los demás no les importan. O sea, son ajenos a ellos. Pues, o sea, si están a lo mejor en una junta de negocios, lo van a escuchar, pero lo van a escuchar buscando la forma de destrozarlo, ¿no? Ajá. No porque le interese su punto de vista, sino porque lo va a destrozar. Luego tienen mucho encanto, son carismáticos, o sea, los psicópatas tienen un gran carisma. Por eso engatusan mucho a la gente. Bueno, ese tampoco. Vamos bien, ese tampoco. Vas a salir con falta de autoestima. No soy un psicópata. No soy un psicópata. Entonces, obviamente, ese encanto les lleva a tener como un gran club de admiradores, ¿no? Y les permite hacer lo que quieren hacer, porque son muy manipuladores, o sea, los psicópatas manipulan fácilmente a las personas. Y si a eso le agregas su encanto, o sea, es como un juego de niños para ellos manejar a las personas. No quiero ser machista ni quiero ser misógino, pero Ya empezamos con esas declaraciones. pues si les gusta manipular y no hay mujeres, ¿Cómo? no hay mujeres, Eso fue psicópatas. muy Eso misógino. fue así. por eso Extremadamente. no quiero que por eso No lo quieres por que eso haya lo una mala mencioné. interpretación. Pero eso es tanto como decir. Esa aclaración es como decir. Con todo respeto, usted es un pendejo. Pero le dije con todo respeto. Ok, bueno, volviendo al punto, Ajá. sí, pero para las mujeres la manipulación es una, si quieres, cualidad o defecto. Yo ¿sabes que cómo la tiene vería? inherente Yo a la vería ellas. más como un arma de sobrevivencia. ¿Las mujeres? Sí, Ah, o bueno, sea, sí, pero es un porque arma- en este pero es un arma mundo que tiene- heteropatriarcal, pues es un arma que Pero es necesitan. un arma que tiene inherente a ella. O sea, Sí. toda mujer sabe manipular. Sí, pero O no, sea, nada no más porque... que algunas lo desarrollan más que otras. Sí, y no por psicopatía, sino No, por no, no. sobrevivencia. Ok, para sobrevivir nos volvemos manipuladoras. Bueno, la cuestión es que en el caso de los psicópatas es una característica esencial y que además, tú mismo lo estás diciendo, o sea, al ser hombres llama la atención, ¿no? Porque son grandes manipuladores. Ahora imagínate una mujer psicópata que ya sabe manipular, que ya lo trae en sus genes, que aparte traiga en esos genes la psicopatía, ¿no? No, pues no sabes ni por dónde te llega. No, o sea, es tremendo. O sea, Sí, realmente sí. enfrentar a una mujer que lo sea, sí es tremendo, ¿no? Pero sí, o sea, los hombres son muy manipuladores cuando... Hay muchos hombres manipuladores sin ser psicópatas, pero lo que me refiero es que esa es una característica importante en los psicópatas, o sea, su capacidad para manipular a los demás, ¿no? Tienen una conducta antisocial, obviamente que va de la mano con lo que yo al principio decía, si no son... Ese sí lo tengo. Ese sí lo tienes completo. Si no son capaces de adaptarse a las reglas, ¿no? De una sociedad, a las reglas morales, sociales, éticas, etcétera, de una sociedad, pues obviamente tienen una conducta antisocial. Eso da como resultado una conducta antisocial y en muchos casos hay a conductas delictivas, ¿no? Que puede ser desde robarse algo por el placer de salirse del lugar con lo que robaron, por el placer de decir, pude hacerlo. Ajá, por el... Y nadie se dio Nadie cuenta. me va a atrapar. Exactamente. Hasta cosas mucho más O sea, rebuscadas, ¿no? Pero no necesariamente
porque se vayan a dedicar a ser delincuentes, ¿no? Ajá. O porque O sea, lo necesiten. No, o puede ser nada, por el placer de simplemente. ser. Ujú. O sea, nada más para alimentar su... Su ego. Como parte, sí. Acuérdense que ellos alimentan mucho su ego. Ujú. Ok. Bueno, ¿qué más son? Ah, bueno, otra cosa que es importante es que son impulsivos menos que otros trastornos, ¿no? Porque son más, o sea, se contienen más en cierta forma, pero en un momento dado, por ejemplo, no controlan su ira. Mm, Y entonces la respuesta va a ser impulsiva. impulsiva. Pues andan todo el tiempo. Mira, ¿ya viste, manito? Mira. No andan No. así. Sí, ve como iro. Ay, no. Ahora, mira, los psicópatas tienden a aburrirse fácilmente. Entonces buscan estar haciendo cosas diferentes todo el tiempo. Diferentes. Porque se aburren. O sea, necesitan mucha estimulación. Ujú. Hay mucha gente que es así por otras razones. Una persona que tiene Que es trastorno por hiperactiva, déficit de ¿no? atención, Ujú. ¿no? Con hiperactividad va a ser así y no necesariamente lo vuelve Sí, un es un psicópata. Por eso digo que no es tan fácil. O sea, tienes que ver muchas cosas para saber si alguien es o no es. Ahora, otra cosa importante es que han aprendido a fingir las emociones. Ah, claro. Sí. Entonces pueden fingir tristeza, Alegría, alegría, empatía, cualquier sí, emoción sí. la pueden fingir y entre más inteligente, más habilidoso, ¿no? Ay, si te vas a unas Y- clases de actuación, pues, o sea, Ah, bueno, sí, si aparte o tomas sea, clases de de actuación, actuación, pues, o imagínate. sea, Y son individuos que parecen normales. Tú los ves y no, a simple vista no dirías que es una persona con una enfermedad o un o que trastorno. se vea impulsivo, que se vea enojón, No, o no, tú lo ves como la norma, ¿no? Sí, Con sí, sí. defectos, con cualidades, punto. Y esos defectos que nosotros decimos, es un defecto, pues resulta que son Parte la suma de, la parte ajá, de lo que sería su trastorno. psicopático. Ajá. Ujú. Ujú. Ok. ¿Qué otra cosa hay? A ver. ¿Todos los psicópatas matan o no? O sea, no todos los No, era lo psicópatas que te decía, matan, ¿no? O sea, no todos son asesinos, no todos los No. psicópatas. No, no es una norma, o sea, es como si dijeras que todos los asesinos seriales son psicópatas. No, No, tampoco. es cierto. No. No. Que muchos de ellos sí lo son, sí. Sí. Pero tampoco todos los psicópatas son asesinos. Muchos psicópatas los vas a encontrar en puestos Puestos claves directivos, ¿no? O sea. ajá, en muchas compañías por todas las habilidades que tienen. Ujú. O sea, simplemente la falta de empatía les permite pasar por encima de todo el mundo. Entonces, imagínate, cuando estás haciendo negocios, cuando estás dedicándote a hacer a través de los negocios, Sí, cuando lo que importa es el resultado, ajá, ¿no? La ganancia. no te va a importar a quién corras, por encima de quién pases, a Ajá, quién sí, dejes sí, más sí. pobre, a quién le quites una casa, no te va a Sí, sí, sí. importar. No te va a importar tener Y solamente vas a dar resultados y la gente va a niños estar en feliz. China manufacturando tus teléfonos. En condiciones de esclavitud. Eso te pasa eso te pasa por aquí así. Sí. Ahora, ciertamente pueden ser violentos, obviamente. Ajá. O sea, pueden ser muy violentos. Algunos aprenden a controlarse, pero hay quienes nunca logran controlarse, ¿no? Y ahí es donde se meten frecuentemente en muchas situaciones complicadas. Por eso podemos decir que un psicópata puede ser bien estudiado Ujú. y que tiene puestos, puestos altos, ¿no? Pero también te puedes encontrar una persona que no tenga esos estudios porque en la Por vida sus no se le dio condiciones, así, ¿no? No ajá, pudo- por sus condiciones de nacimiento y no por eso no ser un psicópata, Ujú. ¿no? O sea, no No puedes tiene que ser un letrado, estereotiparlo, ¿no? ¿eh? Ujú. No es tan sencillo. Ujú. No es tan Sí, o sea, sencillo. no es una cuestión solamente de cultura ni de, o sea, No. puede haber en cualquier extracto social, en cualquier nivel académico, ¿no? Ujú. Ay, probablemente hay muchos que dejan la escuela porque se aburren. Sí. Muchos se aburren, dejan la escuela y empiezan a hacer muchas otras cosas Ujú. y pasan de trabajo en trabajo frecuentemente porque no- nada les llama la atención. Sí, ujú. ciertamente. Y quizás muchos de ellos pueden acabar siendo asesinos seriales, ¿verdad? Porque eso les implica un reto continuo, ¿no? Ujú. Sí, un verdadero reto. Y a los menos habilidosos son los que atrapan, porque ya ves cuántos asesinos seriales en la historia nunca han atrapado. Sí, que
no se sabe, ¿no? Sí, no se sabe. Y seguramente, pues detrás de ese asesino serial sí había un psicópata muy inteligente al que no ibas a atrapar, ¿no? Bueno, aquí menciona que entre más inteligente, más más peligroso. Sí. Acuérdate de la inteligencia te da poder. Bueno, sobre todo si la usas, ¿no? O sea, sí, porque seamos claros, muchas personas pueden tener una inteligencia normal, ¿no? Normal hacia la baja Y aprovecharla al máximo y hacer cosas que te deslumbren. Y puedes encontrar personas con un coeficiente intelectual alto, pero con una apatía de miedo, ¿no? Y que no saben hacer con eso porque jamás han puesto a funcionar su inteligencia. O sea, la inteligencia es como si fuera un músculo, ¿no? Sí, que tienes que poner a trabajar. Sí, que no genera, no es generación espontánea de una serie de ideas y ya, ¡ay, qué inteligente soy! No. No. O sea, sí es algo que tienes que poner a trabajar. Y obviamente, sí, la educación los va haciendo más peligrosos. Entre más saben, entre más conocen, sí los va haciendo más peligrosos. Claro. Pero de otra forma. O sea, son esas grandes empresas que te asustan, ¿no? Sí, no, y que pasan sobre, como dices, ¿no? Que pasan sobre quien tengan que pasar, ¿no? Entonces, estamos diciendo que un psicópata es todo un estuche de monerías, ¿no? Sí. Con todos sus errores. Sí. O defectos. Sí. Sí. O sea, te digo que son encantadores. Tú puedes pasar una velada con un psicópata impresionantemente divertida, agradable, cultural. O sea, sí, tienen un dechado de cualidades que los hacen muy peligrosos entre más favorezcan ellos toda su formación, ¿no? Sí, como las buenas tertulias que pasamos con nuestro amigo psicópata, tú sabes quién eres. Pero eres un gran amigo. Pero no estamos diciendo tu nombre, así que no te vayas a enojar. Pero tú sabes quién eres. Ok, ahora lo más importante, ¿cómo se diagnostica? Pues con la escala que te mencionaba, la escala que realizó Richard Hare, que es él realizó en base a lo que les comentaba. ¿Con la escala hechiza? Realiza su escala y y con ella se diagnostica, ¿no? O sea, es una forma... más bien es una herramienta, ¿no? Para darte un parámetro para poder hacer el diagnóstico. Porque recordemos exactamente. Que el DSM-5 aquí presente y el DSM-5, la versión del DSM-5 en inglés completa la guía. Y la guía, o sea, el compendio en español, para que no digan es que no lo entendiste, pero es que puede pasar, ¿no? Que te digan, no, es que está en inglés y no lo entendiste. No sabes. No. You don't speak English. Yo no speakeo el English. Yo no speakeo el English. Aquí en el DSM-5, nuestros amigos de Spotify les estoy mencionando los dos libros que están tengo, sobre la mesa. Que están sobre la mesa, que son de manejo profesional en mi consulta, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En ese manual, que imagínense, vamos en el 5. A lo largo de los años se han ido puliendo, digamos, la forma de diagnosticar y también los trastornos se han ido... se siguen revisando constantemente. Se siguen revisando porque se dan cuenta de algunas cosas que antes no se veían y entonces hay algunos que se han agrupado, ¿no? Sí. En este manual, en el DSM-5, tú no vas a encontrar los criterios para diagnosticar a un psicópata. No viene ni siquiera mencionado, ¿no? O sea, la psicopatía. Puede mencionar cosas, pero como tal, si tú te vas no es como al índice, no vas por a encontrar. Enfermedades y demás, no vas a encontrar la psicopatía. Van a ser rasgos. Tal. Son los rasgos porque no hay ese consenso. O sea, no se ha podido hacer ese consenso para poder decir trastorno psicopático de la personalidad. O trastorno de la personalidad psicopática. Y estos son los criterios, ¿no? Y así es estos como son se los evalúa. síntomas que vas a observar. Esta es las características que tú tienes que darte cuenta y así es como vas a elaborar el diagnóstico. No, eso no lo hay porque no se ha logrado llegar a ese punto. La psicopatía es algo muy difícil.
y tú te vas a encontrar a personas que lo ven, o sea, psiquiatras o psicólogos que tienen diferentes puntos de vista sobre el trastorno, aunque todos puedan estar de acuerdo en las características todos del pueden psicópata. Coincidir en que existe, Ajá, ¿no? Pero hay otras cosas en las que no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, sabemos y todos estamos de acuerdo en que se nace psicópata, no te haces. No, naces psicópata. Ajá. Pero de ahí para acá no se ha podido trabajar lo suficiente para que algo que nos habla en el mismo idioma a todos los psicólogos y psiquiatras alrededor del mundo, sí, como podría ser la esquizofrenia, lo pueda estandarizar, ¿no? Y poner para un diagnóstico más eficaz y para que todos sepamos, ¿no? Porque tú, si diagnosticas por ejemplo, una depresión mayor, aquí y en China sabemos qué es la depresión mayor porque son los mismos criterios para... Entonces no hay de que es que en México me diagnosticaron depresión mayor pero aquí quién sabe qué tengo. No, o sea, si tú llegas con tu diagnóstico a China, el médico chino va a decir, ok, ya entendí. Ya entendí, porque no es como lo entendemos en México la depresión, es como manual nos dice que lo tenemos que entender y lo tenemos que manejar. Entonces estamos hablando que en este manual DMSO 5 el Demenso 5 DMSO 5 vienen todas las enfermedades o trastornos, a excepción de la psicopatía. No, y muchas que están en estudio, ¿no? O sea, hay muchas, fíjate, en ese no están todas, pero acá están todas las que vienen en estudio. O sea, hay muchas que todavía se están haciendo los perfiles para poderlos ya catalogar como películas como de próximamente en el DSM-6. Próximamente el DSM-6 ya tendrá esto como un criterio diagnóstico, sí. Algo así. Entonces, no está manejando actualmente el DSM-5, no está manejando los criterios para poder diagnosticar la psicopatía. Sí, curiosamente. Pero entonces te puedes basar en todo lo que puedes leer, porque hay mucho sobre la psicopatía. O sea, a mí me gusta Cleckley y me gusta Hare. A mí en lo personal, a mí me gustan ellos dos, yo los leo a ellos y entonces me queda claro el panorama si tengo una duda. Y la escala, también en lo personal, se me hace una forma rápida y fácil de tú poder decir, ok, sí vamos por buen camino. No tengo algo más claro, pero esto me ayuda a saber que voy por buen camino. Sí, es una brújula es como bastante una brújula, eficiente, ¿no? exactamente. O sea, sí. Ya. Ok, ¿y es posible tratar a estos enfermos? Sí, claro, cuando van a un consultorio. ¿De manera eficaz? Eso también es más difícil, ¿no? Mira, en primer lugar, no es tan sencillo que un psicópata te llegue a consulta. A menos que quiera burlarse de ti. Bueno, a menos que quiera burlarse de ti, si tienes toda la razón. O sea, yo tuve un paciente que es así ya. No, tú que eres el psicópata. ¿O sí? ¿O sí? Pero sí, o sea, van a burlarse de ti. O sea, van y a ver si sabes, ¿no? Lo que tiene. Porque muchas veces ese tipo de pacientes psicópatas saben lo que son. Y si se presentan en un consultorio a ver si tú eres lo suficientemente hábil de diagnosticarlo adecuada, correctamente, o si ni siquiera la pescas, ¿no? Entonces sí, eso pasa. Y cuando reconocen que necesitan ayuda, o sea, cuando sí dicen, ay, creo que algo está mal en mí, ¿no? Creo que le pegué muy fuerte a mi mujer hoy en la mañana. Y que no era tanto, nada más no le quedó bien los waffles, ¿no? O sea. No, pero eso no necesariamente es un psicópata. Eso puede ser muchos machos mexicanos. ¿Por unos waffles? ¿Por unos waffles? ¡Uy! Sí, también hay mucho macho mexicano que lo haría. Pero no, bueno, o sea, estamos haciendo la burla de lo que podría pasar. Como aquel diputado, senador de Monterrey que se estaba poniendo muy intenso por la pierna de su esposa. Pues es que su esposa jamás se dio cuenta, o sea, nunca en su vida alguien le enseñó, le dijo, habló con ella y le hizo notar que lo que tú ves en ese recuadro no es todo lo que el que está del otro lado. Sí, pero su reacción es desproporcionada y no quiere decir que sea pero me un psicópata. Refiero a que esa pobre mujer
Nunca se lo enseñaron, entonces no tuvo la precaución, sabiendo que su marido tiene rasgos machistas o rasgos psicopáticos. No me consta, estamos infiriendo. No nos consta lo psicopático, lo machista sí Lo nos machista, consta. Lo machista sí es obvio, o sea, para todos quedó clarísimo que es muy macho. Cometió un error. No, pero él mismo acepta que son rasgos que son machistas. los machistas Y con los eso que está creció. bien. Además la esposa no tenía así como... Bueno, déjate que tuviera La buena esposa pierna pudiera o mala o no tener, pierna. ajá. La cuestión No es se que él le no han- tenía por qué decirle eso. No se le han roto. Y ella probablemente nunca se dio cuenta porque no sabía esa parte, porque probablemente conociendo a su esposo Nunca jamás lo le hubiera explicó. hecho. No, jamás Sí, hubiera sí, ya tenido te esa entendí, postura, ya te porque entendí. ella sabe con quién está, no lo conoce desde ayer. Sí, no, a lo no, mejor no. sí se casó hace poco porque fue durante la pandemia. Fue al principio de la Pero pandemia, lleva sí. no sé cuántos años, 5 años o no sé cuántos años de Sí, relación. seguro ya conoce sus conoce, formas. O sea, ya conoce sus numeritos, ya conoce lo que no le gusta. Oye, ya le... ahora no crees que sea así como para agarrar pues se agarró fama, a lo mejor mala fama, pero nadie hace A aplicar toda la publicidad vivo, es ¿no? publicidad. Bueno, el en vivo, yo lo que me di cuenta es que lo promovió ella para sus canal. redes sociales, Ajá. Bueno, sí, no sus redes para sociales. él. Y una forma, no, bueno, pero entonces no le sube la gualtinaco a él. Una forma de adquirir, o sea, tú quieres para estar para que estén hablando de él, ¿no? posicionarlo, tener más seguidores, lo que quieras, hasta por morbo tener más seguidores. No pienso que la necesitara, porque si tú ves el número de seguidores que tiene, tenía un buen número de seguidores, o sea, no pienso, permíteme, por un lado, y por otro lado, a él ya lo estaban nombrando, sondeando, ¿cómo se dice esto? O sea, manejando su nombre su para gobernador, imagen, o sea, sí, su sí, sí, imagen, ya o sea, estaban ahí. ella estaba posicionándose, En la carrera, ¿no? ¿no? Sí, ya estaba Para, metiéndose en la y carrera. con esto, o sea, Sí, ¿no? no, Se o sea, hundió. Pero solito. Solito. Sí, sí, Entonces, ¿tú crees que él sabiendo cómo reacciona ante ciertas cosas, él solito se hubiera puesto? No. Yo sí creo que cayó en el, vamos a hacer un en vivo, que mira, que no sé qué. Él que dijo, no sé pues sí, cuánto". ¿cuál es el Y ahí, problema, pues no? vamos a hacerlo, ¿no? Ajá. Sin recordar quién es él. Sí. Sí, no, y luego de aquel lugar que son bien mochomos, pues peor, ¿no? Pues sí, o sea, eso se dice, ¿no? A mí te mentiría si te dijera que me consta, pero se dice. Ajá. O sea, eso es algo que en todas partes se maneja. La realidad es que fue una metida de pata, ¿no? Si él es un psicópata o no es un psicópata, eso tendría que verlo eso es muy diferente. con su analista, con su psicólogo, con su psiquiatra, pues ya tendría que verlo. Pero pues sí, obviamente sí es machista. Ajá. Ahora bien, Ahora con el curso que va a tomar, ¿no? ok, ya ve, pero tú lo estás sacando a colación y le estamos dando más auge. O sea, Sí, ahí estamos los bobos alimentando el morbo de su... Ajá, y obviamente se hable más de él, suban sus bonos, tenga más seguidores. Sí, Olvidémonos de este diputado. No lo voy a poner las qué etiquetas, bueno ¿eh? que no lo nombramos. Pero tú me habías preguntado que si podía ser la terapia eficaz, ¿no? Ujú. Me preguntaste. Mira, si el psicópata va con la actitud de estoy mal y quiero hacer algo al respecto, Ujú. podrías tener resultados. Es muy difícil, o sea, no todas el tipo de terapias que existen podrían funcionarle, pero la terapia psicoanalítica que se basa en el insight, ¿no? Sí podría funcionarle, Ujú. pero él tendría que querer. El porque- insight para los del CONALEP es la introspección. O más fácil, que te caiga el 20. Ya, más fácil. Ahora bien, las terapias cognitivos, ¿no? Los procesos mentales, cognitivo-conductuales, la forma de actuar, ¿no? Todo lo que está en la mente, lo que piensas y cómo actúas. Ese tipo de terapias se dice que son las que han tenido más éxito en el manejo de estos pacientes. Sin embargo, es lo mismo. O sea, la gran traba es que no abandonen a la mitad, que no vayan por otra situación a la terapia, y que cuando tú, o sea, el psiquiatra en su caso le prescriba ciertos medicamentos, se los tome. O sea, es como la película de Camille, ¿no? ¿Cuál? Cuando se le ¿Cuál? olvidan los Ah, sí. medicamentos.
La película que olvida sus medicamentos, sí. Eso sí, ay, Sí, pero es no terrible. puedes olvidar tus medicamentos. No se pueden olvidar los medicamentos y hay que recordar que ningún trastorno viene solo, los trastornos vienen acompañados. Hay un trastorno principal, pero los trastornos no se presentan limpiamente, o sea, vienen acompañados de otros. Por eso hay que ser habilidoso para saber cuál es el trastorno principal a atacar y cuáles son los secundarios y entonces sí, cuál es el manejo. Y ya con todo el manejo psiquiátrico, si requiere o no requiere Medicamentos. Bueno, entonces, ¿pueden ser eficaces? O sea, ¿puede funcionarle a algún psicópata? Sí. La cuestión es que vayan y realmente quieran hacerlo. Ok. ¿Y medicamentos? Pues es lo que te decía, o sea, si se los Sí, toman, puede funcionar. puede funcionar. Pero si no, si los que no son psicópatas no se los toman. Ahora Sí. imagínate Sí, lo difícil y complicado para un... Es que hay mucho... está muy estigmatizado el hecho de tomar un medicamento. Para un trastorno mental. Cuando realmente se prescribe uno, es porque lo necesita el paciente y sí le va a cambiar la vida. Ahora bien, no es como antes, no producen los mismos efectos que antiguamente. Algunos sí los pueden tener, ¿no? Y si está mal manejado el paciente, pues sí puede crear cierta problemática. Pero si el manejo es el adecuado, el paciente puede usar los medicamentos y estar bien. Y en su momento, el que los pueda dejarlos. Pero hay trastornos en los que el paciente jamás va a dejar el medicamento. Jamás. Se vuelve adictivo. No, porque es como un enfermo del corazón. O sea, un enfermo del corazón, quítale sus medicamentos, pues se muere. Pues hay pacientes, hay tipo de trastornos, un trastorno bipolar va a necesitar tomar medicamentos toda es su como, vida. o sea, los medicamentos serían como el aceite del carro, ¿no? O sea, siempre tienes que estarlo rellenando, siempre estarlo checando y no porque es ni lo va a vergonzoso, mantener. no implica ningún problema, porque si no es vergonzoso tener un problema del corazón o ser diabético. Bueno, ser diabético si eres diabético porque no cuidas la alimentación. Entonces ya estamos hablando de otro problema. Pero bueno, si no les es problema a las personas decir, soy X, Y o Z y me tomo un medicamento, ¿por qué les trae tanta basura mental el decir, soy una persona ansiosa y necesito un medicamento y me lo tomo? O sea, y así es lo que pasa. O sea, a las personas les cuesta trabajo asumir el hecho de que tengo un problema de ansiedad, necesito un medicamento. No, qué feo, eso está mal. Y los que lo oyen, peor, ¿no? ¡Ay, te medicó! No, los que lo oyen... te vas a volver dependiente, no lo vas a dejar nunca. Cállate esos. Los de, no, ve a la iglesia, Jesús es la solución, no los medicamentos. Sí. ¿Cómo crees? O sea, yo no digo... Una novena te va a curar. Sí, exactamente, o sea, Jesús, Dios es perfecto y qué bueno que creas en él, que tengas tu fe, sea cualquiera tu religión. Pero tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque si recordamos, o sea, eso es lo que se nos enseña, que tú hagas tu parte y Dios hará la suya. Sí, no, ayúdate que yo te Exactamente, ayude, no es, sí, hijo mío, tráeme todas tus broncas y yo me encargo de ellas. No, cálmate. O sea, ponte las pilas, sal adelante, haz lo que tienes que hacer. Si tienes cáncer, pues ve al tratamiento para el cáncer. Si eres bipolar, pues ve al tratamiento para bipolaridad. Sí, o sea, te puedes haz lo que tengas que hacer. Agarrar de tu religión, No, ¿no? sí, Pero claro. obviamente, pues no, eso te va a ayudar, pero no te va a dar la cura, ¿no? A lo mejor, ¿no? Te va a dar la fortaleza. Ajá. ¿Sí? Te va a dar la templanza, la entereza, la decisión, las ganas, el ánimo para seguir. Ese apoyo cuando te sientes muy abajo, ¿no? O sea, te puede ahí ayudar. es donde tú sientes la presencia de Dios y es en lo que te va a ayudar Dios. Pero tú tienes que hacer la otra parte, y la otra parte es tomarte los medicamentos para cualquiera que sea la enfermedad que tú requieras, ¿no? Y no dejárselo todo a Dios, no inventes cuántos millones somos y todos se lo dejamos a Dios. No, bueno, tiene trabajo, ¿eh? Sí. Mucho trabajo. Sí. Y yo creo en Dios, o sea, aclaro, no pertenezco a ninguna religión, pero creo en Dios, o sea, sí soy una persona creyente. De una fuerza superior. De una fuerza superior a la que yo también
llamo y reconozco como Dios, Ujú. y lo antepongo en muchas cosas, o sea, me gusta saber que Dios existe, pero sí entiendo que tú no puedes dejar Decirle- de darte cuenta que tú tienes que hacer el trabajo que se te está dado a tu persona. Sí, sí, sí. Punto. Ujú. Y eso es irte a tomar un medicamento si lo necesitas. Sí, lo necesitas, sí. He dicho. No decirle, Jesus, take the wheel. Y soltar el volante. No, No, eso no. eso no se puede. Ok. Bueno, ahora vamos con una pregunta que pues, yo creo que va a causar controversia. Una persona psicópata se puede enamorar. No se enamoran. Si no tienen capacidad de empatía, no se enamoran. Pueden tener relaciones de apego. Pueden tener relaciones en las que necesiten a los otros. Ujú. Obviamente para sus fines, para la vida que requieran. Y pueden tener, el apego va a generar una serie de cosas que hay personas que confunden con amor, ¿no? La cercanía, a lo mejor cierto tipo de preocupación, ¿no? O interés de que esté bien, porque si no está bien esa persona, pues a ti te va a ir mal, porque entonces ya no tienes a quien va a ser tu contraparte si tú vas a una cena, ¿no? Ujú. Si eres el CEO de una empresa y tu esposa es la que tiene que ir contigo a esa cena y se te enferma, no, pues sí te va a preocupar, ¿no? Pero te preocupa por la función que ella Que desempeña. ajá. Entonces estamos hablando que puede tener personas a su alrededor por conveniencia. No puede. Tienen Tienen. personas a su alrededor por conveniencia. Los psicópatas se rodean de las personas que necesitan. Que les sean útiles. Ajá. les- Que los ayuden a conseguir lo sus que fines. quieren. Si no les ayudas a conseguir sus fines, no estás entre su grupo. Ajá. Ok. Muy bien. Bueno, otra cosa que es interesante es ¿por qué creen que se enojan los psicópatas? A ver, ustedes, ¿por qué creerían que se enoja un psicópata? O sea, ¿cuándo es cuando el psicópata se enoja? Pierde su Ajá. temperamento. Pues yo creo que cuando... O sea, se encuentra alguien... Bueno, no cuando se encuentra alguien de su mismo calibre, porque eso probablemente lo motive más. Pero... Sí, cuando algo que no está en su control, o sea, se sale, ¿no? Un engrane que él podía haber previsto, o sea, un Se engrane sale. se sale, ¿no? Sí, Y dice- esa es una de las cosas. Ajá. O sea, es porque eso va a llevar a que las cosas no salgan como él Como quiere. él planeó, Entonces, como él organizó. ese sí, tipo sí, de sí. situaciones le provocan una ira impresionante. O sea, se puede, o sea, un psicópata pasa del 0 al 10, ¡puf! Sí, porque también O sea, rapidísimo. Ujú. hablábamos de las pruebas, ¿no? Que si tú le haces una prueba sin consultarlo o sin decirle y empiezas a cuestionarlo y se da cuenta, también son cosas que Sí, que lo no. molestan, ¿no? O sea, primero, éticamente no es correcto. Pero si tú tratas de engañar a un psicópata y cae en tu engaño, pero al principio y se da cuenta, no, se va a enojar de una Ujú. manera que no te da ganas de volverlo a hacer. Pero obviamente, todo lo que se salga de su control, Ujú. que lo ofendan, que lo critiquen, que le hagan ver como un tonto, que lo quieran hacer sentir como que es un tonto porque no vio algo, no, bueno, no, o sea, se va a enfurecer de una manera que si lo hace en casa, pues imagínate cómo le va a ir a la esposa y a los hijos, ¿no? Ujú. Si lo hace en su trabajo, imagínate las subordinados. represalias que Ujú. va a tomar en contra de sus subordinados o en contra de aquel CEO de otra empresa que se le haya ocurrido hacerle algo así, Sí, ¿no? sí, Sí, sí. o sea, yo creo que eso fortalece su ira, bueno. O Sí, sea, sí, sí, para poder atacar y desquitarse, ¿no? exactamente. Ok. Sí, o sea, sí es sí hay que tener cuidado si alguna vez tienes la oportunidad de tratar con este tipo de personas, ¿no? Que tú digas, ay, no sé, pero se me hace que este está bien loco. O bueno, está bien psicópata. O sea, sean cautos, llévenselo por la con buena precaución. y no se metan en problemas, ¿no? Porque ellos sí son del que me la hace la paga. Sí. Ellos sí lo cumplen al 100.
no, no al 50, al no, no es de que se les olvida. Sí, no, ellos sí hacen aquello. Me la haces, me la pagas. Ahora bien, tú me decías hace rato, ¿no? O sea, ¿cómo se diagnostica a un psicópata? Y bueno, eso, si lo ligamos a la pregunta, o sea, a cómo se llama nuestro podcast, ¿cómo sabes si eres un psicópata o no? Bueno, vamos a hacer, no, bueno, ¿qué hablamos? De algunas de las preguntas de la escala de Hare. Ah, sí. Las preguntas, o sea, se hace, no la pregunta, o sea, es ¿Enunciado? un enunciado y que tú tienes que calificar 1, 2 y 3. El 1 es nunca, el 3 es muchas veces y obviamente el 2 es más o menos, ¿no? Ajá. Pueden ir calificándose si quieren. Vamos a ir, yo nada más de las 20 voy a manejar 10. ¿Parece tu pluma? No, vino a la guerra sin fusil. No, sí, ¿no? Pero como buena terapeuta. Siempre tienes muchas plumas. Ok. A ver. Entonces, ¿del 1 al 3? Del 1 al 3. A ver, entonces. Donde 1 es nunca y 3 es muchas veces. Entonces vamos a divertirnos tantito. Ajá. La primera. ¿Siento que soy una persona encantadora hacia los demás? Of course. Ay, mejor. Pues pon 3. Si sientes que eres encantadora, pon 3. Si sientes que eres medianamente encantadora, pon 2. Si sientes que no lo eres, pones 1. La que sigue. ¿Creo que valgo más que las otras personas? Las personas con una autoestima muy elevada, pues obviamente van a poner 3. 3. Pero, no, o sea, por eso te digo que... Bueno, al final te voy a decir mis comentarios, sí. También lo normal, lo esperado es que dijeras, sí, creo que valgo más que las otras personas. No. No, o sea, lo normal sería que tú escribieras. Lo normal es que todos valemos lo mismo. Exactamente. O sea, nada. La vida no vale nada. Lo normal, a lo mejor tú podrías, si hablamos de normalidad, que la normalidad no existe, podríamos decir 2, ¿no? Sí. O sea, para no errarla. Pero eso es lo que ahorita me vino a la mente, ¿no? O sea, una escala de 1, 2 y 3 se me hace muy, muy pequeña, o sea, se me hace muy casi tirándole, o sea, blanco, un gris y un negro. Sí. O sea... Sí, pero tú a un psicópata dale matices. Entonces te va a decir... 7, 5. 6, 5. Y a lo mejor pero no te daría podría más. ser un 5, 5. O no, porque a veces es un... No. O sea, pero pon tú del 1 al 10, yo creo que, o sea, del 1 al 10 sin decimales, no te daría un rango más amplio, o sea, no te daría una... Pero también se prestaría a muchas cosas, o sea, no es del todo conveniente. Se volvería más manipulable, entonces. Se volvería más manipulable. Ok. Bueno, vamos con la siguiente. Ajá. Tengo tendencia al aburrimiento. Necesito estimularme constantemente. Ok, sí, eso sí. Ay, qué rápidos. No puedo evitarlo. Miento en muchas ocasiones de manera constante e incluso patológica. Es que si miento en la pregunta, estoy contestando la pregunta, pero si no miento en la pregunta, estoy diciendo que sí miento, entonces no sé si mentir o no mentir. ¿Ustedes qué me recomiendan? Yo no tengo pues esa madre. No, 2. O sea, al grado patológico, no miento. No, y además hay diferentes formas de mentir. Tú puedes mentir porque así lo requiere ciertas circunstancias. Sí. A mentir porque estás tratando de engañar a alguien. De engañar o de dañar a alguien, ¿no? Sí. Siento un cierto nivel de bienestar cuando soy él o la líder y manipulo a los demás. Ay, pues sí son bien tendenciosas las preguntas, o sea, eso cualquier psicópata se da cuenta que lo estás, o sea, eso, o sea, es como cuando a mí me hicieron mi test para el intercambio a Canadá. Sí. Te ponen preguntas que dices, ay, o sea, neta. Te ponen preguntas de, o sea, si tú, o sea, ¿a ti te gustaría vivir solo en una cabaña alejado en el bosque? O sea, obviamente quieren saber si puedes manejar la soledad y... Pero sí sabes que en la forma de contestar vas a marcar un perfil, ¿verdad? Sí. Sí puedes saber que un psicópata, por muy tendencioso que sea, si se da cuenta, va a marcar entonces las que
tú pensarías que son, No, pero... que son 3, las va a marcar 1. Ajá, sí. Y ya ese 1 está marcando. Sí, pero un psicópata, o sea, yo creo que porque yo lo haría, no marcaría en todas 1, marcaría en algunas 1, en otras 2. Sí, pero a ti te gira a lo mejor la piedra. Sí, pero a los muchos, psicópatas les pero gira no a más. Todos, no, pero acuérdate que no. Pero recuérdate que no todos son tan inteligentes. Vas a encontrar Bueno, sí. en toda la gama. Sí. Entonces, no todos son tan inteligentes. Y aún los más inteligentes, tú has visto entrevistas a psicópatas. Sí. Y aún los más inteligentes Resbalan, sí, al mejor cazador se le va la liebre, o sea, sí, estoy de Pero acuerdo. bueno, tú quieres meternos problemas de todas maneras. Ok. Pues es que son las preguntas que me vienen cuando hacemos Sí, estas está bien. cosas. A ver. No suelo sentir ni culpa ni remordimiento. ¿Qué sería? Es que no te puedo decir nada al respecto, porque estas afirmaciones son como las afirmaciones, por ejemplo, del MMPI, ¿no? Ajá. El inventario multifacético de la personalidad de Minnesota. Están hechas de tal manera Que si tú das más información. que si tú das más información, estás dejando entrever la respuesta correcta. Y están hechas de tal forma también en que te empujan a dar la respuesta real. Real. Ah, ok. Ok, creo que ya se quedó pensando. Sí. Cuando siento algún tipo de emoción, no suele ser muy profunda. Chinga. No, sí. Siento que puedo llegar a ser muy insensible y me cuesta tener empatía hacia los demás. Diga la verdad, ¿eh? Me cuesta admitirlo, pero suelo relacionarme con los demás para sacar algún tipo de provecho. Cuando me pongo nervioso, me cuesta mucho controlarme y puedo llegar a estallar en cualquier momento. Ok, esas son 10 de las 20. Ajá. Ahí ustedes más o menos se pueden dar cuenta de por dónde van, cuáles son sus respuestas. Podríamos leer las 20, pero no quiero poner a sufrir al mundo entero con la prueba y luego diciendo, ¡oh, No, porque soy un psicópata! además van a aplicar voy a llevarla a mi amiguito de no sé dónde y le voy a hacer las preguntas y tampoco. No, y bueno, no creas que no es de acceso libre, o sea, sí es, no es de, Sí, es de acceso libre, libre, pero o sea, volvemos al tema de que pues, es medio hechiza, no es tan ético, o sea. Entonces, si no tenemos las 20, vamos a poder ser medio psicópata. Exacto. a ver, suma tu puntaje, A suma ver. su puntaje. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18. Ay, no puedo sumar, pero disculpen mi inhabilidad para sumar. ¿18? Ajá. O sea, 3, 6. Creo que necesitan la segunda parte para salir de Seis. su duda. 3, 6, 8, 10, 13. Bueno, déjenme les explico que el señor productor 18. tiene un problema de TDA, tiene el trastorno por déficit de 18. atención, y su atención se va así. Ya se le fue. Sí, ya olvidé en qué iba. Pero sí saliste alto, igual que él. 18 y... Ajá. No, ¿21? 21, Sí. ajá. O sea, están Sí. saliendo altos. Entonces... Entonces, no, ya me van a preocupar. ¿Eso quiere decir? O sea, no te voy a decir. ¿Ves? Por eso no puedes darle la revista, porque además, o sea, le van a hacer la prueba a sus amiguitos, ¿no? Ajá. Amiguitas. Y y después no van a saber, o sea, después ya van a tener que ir a buscar bueno, que pueden ir a comprar el libro, ¿no? Y ahí ya viene explicado a más detalle, ¿no? Y ya... Por si tenía alguna duda, no quería quedarme con la duda. Pero sí necesitarían hacer la segunda parte para tener... un más completo. Tenemos medio diagnóstico.
Tenemos medio daño. Bueno, si quieren, al rato les doy las otras 10 preguntas para que no sufran. No, yo estoy bien, yo conozco mis... Tú conoces tu respuesta. Sí, mi respuesta. Amigo nuestro, si contestas estas 10 preguntas, no te preocupes. Tú también sabes la Tú respuesta. ya sabes la respuesta y nosotros te queremos mucho. Sí. Omar, nuestra amistad va a seguir como si nada. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a lo que... Sí, no, lo que sigue. No, lo que sigue. ¿Qué pasó? ¿Qué se te No, perdió? es que el productor, nuestro señor productor, luego nos avisa del tiempo, entonces quería ver Ah. cómo íbamos con el tiempo. Tenemos tiempo para Sí, sí, comentarles tenemos tiempo. de las 10 profesiones con mayor cantidad de psicópatas. Este es un estudio que realizó Kevin Dutton, psicólogo y ensayista, en el que se desprenden estas 10, digamos, profesiones con una mayor cantidad de psicópatas. No se sientan aludidos todos porque luego eso es malo. Acuérdense que siempre el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional. O sea, no se lo tomen personal. Los gerentes o CEO de una compañía, ¿no? Claro. Los abogados. Los abogangsters. Las personalidades que acostumbran salir en la televisión. Los vendedores. Los cirujanos. Chan, chan, chan. Los periodistas. Los Los periodistas. policías. Sí. Ay, qué chistoso. ¿La policía? La Sí, policía. hay policías que son... Ay, ¿cuántas veces has encontrado? Sí, exacto. Ay, policías Los- locos. Esta no la van a creer. Los clérigos. Ay. Les cuesta trabajo. yo sabía No, que les no, iba a hombre, costar trabajo. sí. Pero sí, La que me sorprendió fue los periodistas. O sea, sí me cuesta. Porque los otros más o menos. Pero me pueden faltan dos. Ah, perdón. los cocineros Chan, chan, chan. y los funcionarios públicos. Sí, Los lo que periodistas- hablábamos al principio. Lo que hablábamos al principio. Pues los periodistas te sorprendió. ¿Por qué te sorprendieron los Sí, periodistas? porque no, o sea, porque, o sea, siento que para ser un buen periodista necesitas empatía, ¿no? O sea, sí necesitas empatía Pero con ¿cuántos tu has trabajo. visto? ¿Cuántos has visto? Y yo creo que sí lo has hecho. Bueno, que periodistas de Ventaneando, pues sí, está cabrón. Sí, sí, ahí sí vamos a hablar de psicópatas, ¿verdad? El periodista ético, trabajador, sí me cuesta más trabajo. Ok. Sí, pero por eso es que no todos, o sea, es en donde más Sí, se sí, encuentran. O sea, entre la gran cantidad de periodistas que existen, traigo un cabellito yo creo que de uno de mis gatos. Sí. La gran cantidad de periodistas que existen es una mínima parte de los que son Psicópatas. Y obviamente dentro de esa mínima parte, pues no sería así como que frecuente que tú encontraras, digamos, a un asesino serial. Ajá. O sea, no. No, No pero es así sería de una sencillo. buena serie, ¿eh? Sí, claro. Sí, que sería una buena serie. Ay, eso también, o sea... Bueno, ahorita vas a llegar a las series, ¿no? Sí, Sí, pero sí, sí. antes de eso quiero llegar sí, a los 10 con menos psicopatía. Con menos psicopatía. Que serían las enfermeras, que necesitan mucha Tenía que ser. empatía. Y sin embargo, hay casos de enfermeras. La Mataviejitas era enfermera, ¿no? Bueno, se hacía ver Se como hacía. enfermera. Ah, bueno, sí. Los psicólogos, Sí, no por- podrías también por hacer la tu empatía, trabajo. pero ¿no? también Sí. puede haber. Sí, sí, Los sí. maestros o profesores, Los también, buenos. sí, requieren mucha empatía. Los artistas, Sí, sí, sí. los médicos, o sea, en general los médicos. Sí, los artistas no los de las novelas, sí. Sí, no, por favor. Los médicos, aquellos que no son cirujanos, o sea, no todos los médicos son cirujanos. Sí. Pero hay escuelas donde sales como médico cirujano, entonces ahí que aplica. No aplica todos los que cirujanos no son todos los médicos, cirujanos, pero no todos los cirujanos son médicos, pero no todos los cirujanos médicos. son psicópatas, o sea, estamos No, hablando. y no todos los médicos son cirujanos, o sea. No, exactamente, no todos los médicos son cirujanos. Aunque Ponen todos los la cirujanos. carrera de médico cirujano. No, la Por carrera es eso, médico todos los cirujano, cirujanos son pero médicos. La cirugía es también, ¿cómo se dice? Una especialidad. O sea, así Es como la como- ortopedia o la... la psiquiatría. Todas esas son, ajá. son... La cardiología, son especialidades. Entonces, muchos cirujanos, Y dentro de esas- cirujanos Ajá. jamás en su vida van a practicarle una operación a nadie. Entonces, están alejados de esa Entonces parte estamos de la hablando que los medicina. cirujanos pueden ser ortopedistas, pueden Claro. ser... Sí, cualquiera Claro. que opere
Es un Esos son los cirujanos. Cualquiera que opere es un cirujano. Es sensible a tener rasgos psicopáticos. Sí, pues no puedes abrir a una persona y estar tan tranquilo, ¿no? Sí necesitas cierta frialdad para abrir una persona y hacer tu trabajo. Sí, No digo que esté mal, no digo que esté mal. A ver, eso no los hace psicópatas. Es que No. Y además no puedes tener empatía, pues lo vas a abrir. No, sí tienes empatía porque lo haces por su bien, o sea, te preocupa que su trabajo, y quieres hacer tu trabajo lo mejor posible para que esa persona quede bien. Lo que te preocupa es que no se te quede en la plancha. Bueno, lo primero que debes de tratar es que no se te muera el paciente, ¿verdad? Y lo segundo es que tu trabajo esté bien hecho. Y sea benéfico para la persona que se lo estás porque haciendo. Sí, a los si tienen médicos les empatía. importa, la mayoría, no a todos, les importan sí. sus pacientes. Sí, O sea, por eso tienen por un eso eligen la espíritu de servicio. carrera. Exacto, sí tienen un espíritu de servicio. Ajá, esa es parte de... Más allá de las ganancias secundarias, porque no vas a decir ahorita, sí, sí, le importa, pero el dinero que va a cobrar. No, o sea, esa es la ganancia secundaria. O sea, obviamente por hacer algo que les gusta, van a recibir una remuneración. Sí. Yo sé de alguien que nos va a comentar mucho esta sección. No me viene nadie a mi mente. Entonces déjenme seguir. No va a ser en los comentarios de YouTube, va a ser en comentario en vivo. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Ok, dije los médicos contadores. ¿Ya les dije contadores? No, ¿por qué ¿Hay médicos contadores? No, o sea, digo, los médicos, estaba diciendo la lista. Les dije los médicos y ahora los contadores también pueden ser psicópatas. No, esos son los que menos, digo, ¿no? los que menos tienen psicópatas. ¿Ya ven? Me están distrayendo. Ya saqué mi manita, los que nos escuchan por Spotify. Ya saqué mi puño que hace esto. Ajá. O sea, que le pega a otra persona. En este caso, Omar. Entre los contadores hay pocos, entre los estilistas hay pocos, entre los artesanos hay pocos. Entre Pues es las que personas... los estilistas son artistas, hermana. No, y si el estilista no tiene empatía, no sé qué hace ahí. Sí. Sí, Es como un barman. Sí, tiene que tener empatía. Es Las parte personas del que negocio. cuidan de enfermos, sí, tampoco, porque sí tienen que tener toda la empatía para estar lidiando con una persona que está enferma. Sí, que ahí es donde o sea, el problema es que ahí se cuelan Sí, los que no. Los que no. O sea, Sí, se por cuelan eso para... son los que menos tienen, pero también hay, tienen. sí. Como todas las personas que trabajan en caridad, ¿no? Sí. O sea, la gran mayoría no. No puede, Pero sí, no sí. falta alguno que ve la forma de obtener algo. Y A pues través de ellos. Y es un sí. psicópata, ¿no? Sí. Y tú decías de las series, o sea, ¿qué querías decir de las series? Porque sí me intriga mucho el cómo, o sea, el boom que hubo de series, o sea, yo siento que empezó con CSI, ¿no? O sea, empezó con CSI hablando de la criminología, hablando pero empezó con robos y no sé qué, y de repente se fueron a temas de que ya asesinos seriales matando Pues a los Dexter, miembros del ¿qué equipo me dices de Dexter? Ajá, O sea, Dexter. Dexter es una serie genial. A Sí, mí me sí. parece muy buena, o sea, Sí, el concepto es muy bueno y todo. muy ¿no? bueno. Y pero sí, lo que me causó, o sea, lo que me causa es así el boom que hubo de todas las televisoras, todas las productoras grandes, hay que hacer nuestra serie de asesinos seriales o de equipos que cazan asesinos seriales o vamos a hacer nuestros documentales o vamos a hacer nuestra película sobre tal asesino, ¿no? O sea, como ¿cuántas películas tiene Ted Bundy, te la ¿no? respondo fácilmente, o sea, el morbo. El morbo vende. O sea, el morbo vende. Pues sí. Y el poder ver la historia y saber qué pasó y cómo lo atraparon. Uy, no, la gente está pero embelesada con todo eso. Y sí, claro, estoy de acuerdo, o sea, ya no sé si es un boom o va a ser una tendencia marcada el que tengamos ya es un género, ya se convirtió en un género, ya no, o sea, siempre vas a encontrar nuevas series, nuevos documentales, nuevos programas, películas, lo que quieras, que hablen sobre... yo consideraría que es un género más, ¿no? O sea, hablan sobre... O sea, tienes Mentes Criminales, ¿no? Es buenísimo. Pero bueno, vas a tener todos los estudios que realizan sobre los diferentes tipos de asesinos que existen. Sí. Todos los que hablan sobre sociópatas, sobre psicópatas, o sea, es interminable lo que se puede hacer con todo ello. O sea, tú vas a poder seguir explotando ese género por el tiempo que quieras y vas a tener mucha gente que lo va a seguir viendo, a consumir, ¿no? Y va a ser feliz
consumiendo toda esa información. Ujú. Entonces, sí, o sea, esto llegó para quedarse, ¿no? Ujú. No, y por ejemplo, de las películas más emblemáticas, pues tienen muchos años, ¿no? Y aún sí sigue el boom, ¿no? O sea, Ujú. de lo que es bueno, el tipo de series de que manejan ese tipo de fenómenos. Exactamente. Ahora bien, y yo creo que con esto ya iríamos cerrando, me gustaría hablar de un psicópata real y de un psicópata de Ficticio. ficción, ¿no? Ajá. Uno es Hitler, Ajá. o sea, todo un psicópata, o sea, si no han leído la biografía, lean la biografía de Hitler y todo lo que se ha escrito a su alrededor. Yo concuerdo con los teóricos que dicen que todo se hubiera solucionado si hubieran apreciado su trabajo artístico desde pequeño. Muchas cosas hubieran salido Pero funcionaría diferente. si hubiera sido un sociópata, porque nunca se hubiese vuelto un sociópata. Pero él ya nació psicópata. Nació psicópata, pero de todas maneras tenía... o sea, No, se le la alimentó, apreciación, ¿no? La apreciación artística, ¿no? O sea, él quería ser pintor, ¿no? Pero y no fue por ahí, Ajá. y lo único que eso permitió es que aflorara su psicopatía, Sí. ¿no? Que en vez de canalizarse Hacia la hacia maestría en la otras pintura, cosas, sí. él se fue haciendo más duro, y entonces se volvió un perfecto psicópata, ¿no? Sí. Y luego tienes Y cumplía con todo el perfil, ¿no? Sí, Porque sí, era cumplía muy- con todo el perfil. O sea, era si muy tú analizas inteligente. el perfil, cumplía con todo el perfil. Sí. Y luego en la parte de ficción, no podemos olvidar el personaje Hannibal de Lecter. Hannibal Lecter, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. también es una muy buena Pero fotografía ¿sí de es lo ficción que es un o psicópata. o está Está basado en inspirado, alguien, ¿eh? ¿no? O sea, está inspirado, obviamente está inspirado, pero Ajá. se cataloga como una figura Como una de ficción. Sí. Entonces, más allá de quien lo inspire, la verdad es que está retratado impecablemente. O sea, Sí. ese personaje es un psicópata. Sí. Con lo encantador que puede ser por momentos, ¿no? Lo inteligente que es, lo Ujú. hábil que es, lo el cómo va, manipulador, no un Sí. paso adelante, sino 100 pasos adelante de Sí, todo el sí, mundo, sí. ¿no? O sea, sí es, así son los psicópatas que llegan a tener ese grado o ese nivel de inteligencia Sí. y esa inclinación. Diría uno de los mentores en mi fotografía, 3 pasos adelante. Imagina, no, este no necesitaba 3, necesitaba, en ese caso iban 100, entonces tú tenías que ir como 200 pasos Sí. adelante de ese psicópata, ¿no? Sí, es impresionante. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado el podcast el día de hoy. Vamos a agradecer que nos escriban todos los comentarios, si quieren saber más cosas al respecto, sus si tienen dudas. preguntas, Ajá. si tienen dudas, háganoslas llegar y nosotros las contestaremos. Nos pueden escribir en el podcast, o nos pueden escribir en el Facebook de Ale Valero. Ale. No, es que no es Valero como... No es Valero, ajá, es Valero con V. Y ahí también me pueden escribir. Hacer sus comentarios, y escribir, decir hacer lo preguntas. que quieran y todo. Incluso sugerirnos temas. Y Sí. ya saben, ¿no? Que nos Sí. sigan por... Nos pueden seguir por Spotify o que no es Five. por Spotify. Por Spotify El o Spotify. por YouTube. Por Spotify y por YouTube. Perdón. Por Spotify y por YouTube. Ya casi lo alcanzo. Ahí vas. Ya, yo creo que unas 5 más. Para el y ya. final del año igual lo logramos. Yo dije 5 más, tú No, dices al final no, del final año. del Ok, bueno. Pues ya casi. Pero ya no es tanto tampoco, ¿eh? A ver, mi querido Héctor y mi querido Omar, estamos en agosto. En agosto, una vez que entra septiembre, es el tobogán así. Se va. Ok. Se va el año una vez que entra septiembre. No, esta vez sí estuvo bien. Ok. Estuvo bien ameno. Ha sido un año diferente. Ya haremos la recapitulación. Sí, ya haremos la recapitulación del año, pero sí ha sido un año diferente. Pero bueno, cerrando el podcast, esperamos que les haya gustado. Gracias a nuestro productor, que lo vamos a estar invitando frecuentemente para que nos acompañe. Y muchas gracias por estar el día de hoy. Esto fue todo Gracias a entre ustedes. Valeros y Yoyos. Yo soy Alejandra. Yo soy Omar y él es Héctor. Y yo les dejo. Hasta Nos vemos la luego. próxima semana. Bye. You're turning me